predicar un mensaje bastante reflexivo, no tanto quizás un mensaje intelectual, teológico, pero va a ser de mucha ayuda espiritual porque vamos a reflexionar en cómo Dios nos está guiando, cómo Dios nos está guiando. Vamos a hablar acerca de la providencia de Dios, de la providencia de Dios en nuestras vidas. Y no podemos empezar pensando en la providencia de Dios en nosotros mismos. Cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios ha hecho que nosotros en este mundo podamos existir. Primeramente, hablar de la provisión de Dios es hablar de la obra de Dios a través del tiempo y a través de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. La providencia de Dios en nuestro nacimiento. David, un gran siervo de Dios, alabó a Dios por las obras maravillosas que Dios hizo cuando pensó en la manera en que Dios le formó y conoció cada detalle de su pequeño cuerpo aún antes de que él naciera. Esta actitud de este hombre de Dios, de este siervo de Dios, David, que dice la Biblia que tuvo el corazón de Dios, este hombre expresó al darse cuenta, al mirar su vida, cómo Dios había cuidado su pequeño cuerpo aún en el vientre de su madre. Y esto está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, versículo 13 al 16. Mire cómo este hombre de Dios expresaba acerca de su propia vida, acerca de su propia vida. Y creo que nosotros debemos también reconocer cómo Dios nos ha cuidado, porque tú me formaste, dice, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué hermosa expresión de este salmista acerca de cómo Dios le había cuidado desde el vientre de su madre. Cómo fueron formados, cómo fueron entretejidos, cómo fue formado desde el embrión. ¿Alguna vez usted pensó en eso, hermano? De cómo Dios ha estado entretejiendo desde el embrión, cada músculo, cada hueso, cada arteria, cada órgano, cada neurona, cada parte de nuestro cuerpo, cómo Dios ha estado protegiendo y cuidando y entrelazando, de tal forma que nuestro cuerpo está equilibradamente. Mi cabeza no es más grande que mi cuerpo, mi pectoral no es más grande que mis piernas no son tan grandes más que mi cuerpo, mis brazos no son tan grandes más que mi cuerpo, mis orejas no son más grandes más que mi cara. ¿Se da cuenta? Mis ojos no son tan grandes, más grandes que mi cara, o mi boca es más grande que mi cara. No, todo está de tal manera formado como a Dios le agradó y le complació. Usted también, usted está contento de la forma como Dios le ha creado. Si le hizo mujer o si le hizo varón, usted como varón dice, no, hubiese querido ser mujer, o la mujer dice, hubiese querido ser varón, o el niño quisiera ser diferente, no quisiera ser, ¿por qué si nací niño? ¿Por qué no fui grande? Entonces, hermano, Dios ha creado de tal forma que nosotros debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque desde ahí pudimos ver la providencia de Dios en el cuidado de ese pequeño embrión que fue creciendo cada vez más y más.
Pero Dios no solo está interesado en el cuerpo exterior de la persona. Dios también hizo a los seres humanos con capacidades de amar, de pensar, de tener sentido, hechos semejantes a las cosas de Dios, algunos atributos de Dios. Entonces damos gracias a Dios que no solamente Dios se preocupó por este cuerpo físico, de hacernos de tal forma que a nosotros nos agrada. Yo estoy contento con el cuerpo que tengo, del tamaño que tengo, del color que tengo, de todo. Pero no solamente Dios se preocupó de formar este hermoso ser, sino también Dios se preocupó de formar mis pensamientos, mis sentimientos, mis voluntades, mis acciones, mis sentimientos internos. ¿Cómo Dios se preocupó? No le estamos diciendo, dándole el atributo a otro ser que creó todo eso. Es Dios quien fue creando en nuestro cuerpo. Somos hechos a la semejanza de Dios. Fíjese, hermano, que también Dios ha obrado en la vida y en el cuerpo de cada uno de nosotros. Los primeros días de nuestra vida en este mundo, ¿cómo fue? Dice que el ser humano cuando nace es el ser más indefenso de la tierra. Dice que el ser humano es el ser más indefenso en la tierra. Si usted ha visto el nacimiento de algunos animales, ¿no? El perro nace, la mamá no está preocupada en darle la leche, el perro busca amamantar. Los animales de muy pequeñitos ya nacen aún caminando. Miren cómo nacen los terneritos, ya caminando, pero el ser humano no nace caminando. Entonces, ¿cómo Dios nos ha cuidado desde nuestro nacimiento? Fíjese, hermano, que Dios ha estado obrando providencialmente desde esas épocas de nuestra vida, en el lugar de nacimiento. Casi todos hemos nacido en un lugar apropiado. Yo nací en un hospital, otros nacen en un hogar, otros nacen en clínicas, otros nacen en unas circunstancias, pero todo adecuado para el nacimiento del niño. Nacen en una nación, perteneciendo a una nación. Gracias a Dios, casi todos nosotros hemos nacido en un país donde hay libertad del Evangelio. No así en otros países donde el Evangelio es perseguido o donde la verdad no es predicado. Debemos dar gracias a Dios por la providencia de haber hecho nacer a nosotros en un lugar donde hay posibilidades de conocer a Dios. Gracias a Dios que aún no solamente es más, Dios se preocupó tanto en que nosotros naciéramos en un hogar cristiano, algunos que naciéramos en hogares cristianos. Damos gracias a Dios, eso fue providencialmente, no fue qué suerte que nací en un hogar cristiano, dijo alguien alguna vez. No hay ninguna suerte. Dios te hizo nacer en ese lugar donde papá y mamá son creyentes y tú desde muy pequeño conociste, entendiste, escuchaste, oíste el consejo bíblico de nuestros padres, quienes nos están inculcando, aunque eso de repente no nos muestra la salvación, porque Cristo es el que ofrece la salvación. Entonces, gracias a Dios que hemos podido nacer en un hogar cristiano, algunos con un solo cristiano, con papá o mamá cristiano. Pero gracias a Dios que Dios te hizo nacer. Algunos no nacieron en hogares cristianos, pero providencialmente Dios nos salvó, nos eligió a uno o dos o tres de la familia. Pero gracias a Dios que Dios hizo su obra desde su nacimiento, en todo el proceso de nuestra vida, en el cuidado, en la protección, en la provisión. A veces nuestros hijos no piensan que Dios está proveyendo, piensan que el Padre es el que provee. Pero los niños deben entender que es Dios quien provee aún los alimentos, aún lo que visten y aún la vivienda que viven. Es Dios quien está proveyendo a la familia, a los hijos. Entonces damos gracias a Dios, hermano, porque Dios nos hizo nacer en un lugar privilegiado donde pudimos escuchar y conocer a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por ello. Hermanos, la Biblia nos muestra de que Dios providencialmente, a través de las circunstancias y de los hechos,
Dios ha estado salvando a las personas. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios ha estado salvando, por ejemplo, a este hombre Naamán. Cómo Dios utilizó a una niña que fue llevado al cautiverio y vivió con esta familia de Naamán en Siria. Esta muchacha habló de las grandezas, de las maravillas, del poder de Dios a la esposa de Naamán. Y Naamán tenía un gran problema físico, tenía una enfermedad, tenía una lepra que le carcomía cada vez más todo su cuerpo. Y este hombre era un soldado, un general del ejército de Siria, y tenía poder, tenía a disposición todo. Pero Dios le puso esta enfermedad para humillar a este hombre. Ni aún en su enfermedad se humilló. Pero Dios tuvo que utilizar a una niña para que este hombre, Naamán, pudiera recibir la sanidad de su cuerpo físico. No podría decir la salvación, porque no sabemos mucho más de Naamán, pero sí recibió una sanidad física. Fue por la providencia de Dios, porque a Dios le agradó y le complació utilizar a una niña para que este hombre conociera el poder de Dios en su sanidad. Eso lo está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Encontramos cómo Dios utilizó al profeta Eliseo y a esta niña para que este hombre pudiera conocer eso. Asimismo también Cristo tuvo que pasar por Samaria, y al estar al mediodía en el descanso cerca a un pozo, al pozo de Jacob, un gran número de providencias, acciones divinas sucedieron en ese lugar. Primeramente la conversión de esta mujer samaritana, y no solamente la conversión de esta mujer samaritana, sino también de muchos del pueblo de Samaria, de muchos hombres y muchas familias de este pueblo de Samaria conocieron el poder de Dios. Hermanos, circunstancialmente Dios está pasando por ahí y Dios está manifestando sus obras, su poder. Hermanos, Dios utiliza las circunstancias para que nosotros podamos conocer. Vuelvo a decir, primeramente se convirtió esta mujer samaritana, después muchas personas. En el otro acontecimiento, Felipe circunstancialmente fue llevado a este hombre eunuco. Eunuco está viajando de un lugar para otro y Felipe está en otro lugar. Y este hombre está leyendo, este eunuco está leyendo el libro de Isaías. Y Dios hizo aparecer a este Felipe a presencia de este hombre eunuco y le preguntó: ¿qué lees? ¿Qué lees? Y este libro dijo: Isaías. ¿Y entiendes? No entiendo nada. Y comenzó a explicarle acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Dios utiliza providencialmente circunstancias y hechos para salvar a estos hombres y llevarles al conocimiento de la gloria de Dios. Desde tiempos antiguos, hermano, la providencia de Dios ha sido usada en muchas maneras para llevar a hombres al conocimiento de Cristo, de diferentes maneras. Y esto lo manifiesta en el libro de Hebreos, capítulo 1, que Dios ha estado hablando en otros tiempos de muchas maneras. Entonces, mi amado hermano, no hay nada de suerte en este mundo. No hay nada de que yo he nacido con estrella, yo he sido un buen hombre, por eso soy así, por eso soy así. Es la obra de Dios, es la manifestación providencialmente de nuestro Dios para con la gente. No hay ninguno de nosotros, podemos decir, porque yo era más o menos bueno, por eso soy creyente. No, hermanos, ninguno de nosotros, antes que Dios llegue a nuestro corazón, éramos buenos, éramos malos, éramos perversos, éramos hombres despiadados, hombres que aborrecíamos las cosas de Dios. Pero por la providencia, por la obra milagrosa de Dios en nuestras vidas, Dios derramó de su amor y de su gracia en nuestras vidas. Así como estos ejemplos bíblicos, hay ejemplos en este mundo. Y yo estaba leyendo un libro, una historia de un joven. Dice que un joven llegó a Inglaterra en un barco procedente de Estados Unidos. Este joven se quiso suicidar y estaba en un cerro. Y este narrador, este predicador, ¿no?, le vio al joven que se iba a suicidar, se acercó y le predicó el evangelio
y le habló de la necesidad de arrepentirse y de conocer a Jesucristo, ¿no? Y recibir así la vida eterna. El joven invocó a Dios pidiendo que Dios obrara en el cambio de su alma. Este predicador se fue sin esperanzas de volverlo a ver a este hombre en el mundo, pero más tarde lo encontró vivo y le dijo: Señor, le había ayudado a arrepentirse de sus pecados, pero algo me mantenía todavía inquieto. Si este hombre estaba inquieto, no solamente de recibir el perdón de Dios, pero estaba inquieto y se preguntaba a sí mismo y le dijo: si sería eficaz la sangre de Cristo para su salvación. El predicador le dijo: por supuesto, la sangre de Jesucristo es eficaz para todo ello. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramado en la cruz del Calvario por tus pecados. Entonces el joven le contestó: Cristo derramó su sangre aún por mí, y aún puesto sus manos inicuas, en mis manos inicuas derramó su sangre para salvarme a mí, dijo el joven. Es algo peor. Cristo murió por tus pecados, le dijo el predicador. Entonces el joven dijo: iré a Cristo para que haga conmigo lo que quiera. Y a la siguiente mañana el joven tomó nuevamente su barco y se fue a Estados Unidos. Y un amigo de este predicador le escribió acerca de este joven, pasados muchos años, que Dios lo había salvado, y este hombre era un gran predicador en una iglesia muy pequeña en Estados Unidos. Y este hombre decía: Dios me salvó providencialmente, porque mi vida estaba en ruinas, mi vida estaba destrozada. ¿Cuántos testimonios de esa manera? No tanto de que te ibas a matar o nos íbamos a morir, sino cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo Dios ha venido trabajando en nuestras vidas y cómo Dios nos ha salvado. Es una providencia de Dios, es la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Está usted agradecido como debería estarlo por su salvación? ¿Está usted agradecido? El favor más grande de todos es saber que usted es un hijo de Dios. ¿Es para usted ese un favor grande que Dios ha hecho por usted? ¿O usted se siente tan poderoso de poder elegir su salvación? Los pensamientos de Dios, dice la palabra, no son nuestros pensamientos. Pero como el cielo es más alto que la tierra, así sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos más altos que los nuestros. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos nosotros tomar la decisión de elegir nuestra salvación. Es la obra de Dios, es el poder de Dios en elegir. Así como Zaqueo no estaba esperando conocer a Dios interiormente, espiritualmente. Él solamente quería ver a Dios, la curiosidad de ver a Dios, como en ese entonces, la curiosidad de ver a Jesús. Zaqueo, sabemos la historia. Zaqueo se subió a un árbol y Jesús pasó por ahí y le dijo: baja, Zaqueo, y hoy cenaré contigo. Zaqueo no estaba esperando. Fue providencialmente, fue la obra de Dios quien obró en ese momento en la vida de Zaqueo. Y dice la Biblia que Zaqueo se convirtió, porque se restauró todos los pecados que él había hecho. Dios comenzó a obrar en este hombre hasta que se convirtió en uno de los seguidores de Jesús. ¿Cuán poco pensamos nosotros a veces
en los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. A veces esperamos cosas grandes, pero aún las cosas pequeñas, Dios está providencialmente actuando a favor nuestro. Qué importante es, hermanos, saber que la salvación es de Dios. Muchas cosas buenas llegan a los hombres por la mano de la providencia de Dios. Muchas cosas buenas llegan. Todo lo que tú tienes es porque Dios, en su amor y su misericordia, te lo dio. Pero no hay nada que se compare con este bien espiritual, especialmente el nuevo nacimiento. Todo lo que Dios nos da materialmente no se compara a la salvación de nuestra vida espiritual. La salvación de nuestra vida es lo más grande, lo más incalculable. Todo lo que Dios nos da, el alimento, el vestido, la vivienda, la familia, los hijos, es incomparable, hermanos. No es nada comparable, todas esas cosas, a la salvación que el Señor nos ha dado. Este bien especial procede del amor especial de Dios y es concedido solo a los escogidos de Dios. Así la salvación fue hecha absolutamente segura, mientras que usted ve hacia atrás el tiempo cuando fue escogido por Dios. Antes de la fundación del mundo, también puede ver hacia adelante cuando su salvación será completa. Miramos a Cristo para ser salvos y miramos con esperanza el futuro delante, hermanos. Este bien espiritual es eterno. Todavía quedan aún padre, madre, familia, posesión, salud y aún la misma vida. Todo queda en nada por esperar la esperanza del futuro, la salvación completa. Hermanos, todo esto muestra que la providencia de Dios, aún en estos tiempos bastante modernos, sigue Dios poniendo su mano sobre nuestras vidas. La provisión en la vida de cada uno de nosotros. Pero no solamente este mundo, en esta vida no solamente es de entender cómo fuimos formados, cómo Dios providencialmente nos hizo nacer, nos hizo vivir en un lugar, nos hizo conocer a Cristo y no cómo Dios nos ha conducido hasta ahora. No solamente es eso, ¿verdad? Dios también a través de sus escrituras nos habla que la sobrevivencia en este mundo es parte de la provisión de Dios. La sobrevivencia. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios aún en el trabajo que el Señor nos da en esta vida. La providencia de Dios tiene una mirada puesta tanto en el bienestar en este mundo como también en el mundo por venir. O sea, cuán amable y cuán bueno es Dios para con nosotros. Miren lo que dice el libro de Tesalonicenses. Yo quisiera leer con ustedes el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mira, hermano, cómo Dios, el Señor, nos manda a trabajar para no sufrir en este mundo terrenal. No es una misericordia pequeña poseer un trabajo honesto y lícito. En ocasiones Dios ha llamado a hombres ahí del trabajo. Dios, siempre he escuchado decir que Dios nunca llama a ociosos, sino Dios llama a hombres trabajadores, a hombres que sirven a Dios. Entonces vemos así, hermanos, cómo Dios ha llamado a hombres de sus trabajos. A Amós, ¿de dónde lo llamó? Dice la Biblia que Dios le llamó de detrás de los ganados. Era un pollero, era un vaquero, era un hombre que trabajaba en la chacra. Dios lo llamó de ahí. A David, ¿de dónde Dios lo llamó?
Dios lo llamó desde muy niño. No estaba jugando, no estaba distraído en otras cosas, no estaba pasando su tiempo por ahí divirtiéndose, no. Dice la Biblia que David desde muy pequeño estaba tras las ovejas. Y Dios lo llamó de ahí. Desde muy pequeño Dios lo llamó para ser el rey de Israel. Entonces Dios siempre ha estado llamando a gente que trabaja. Pensemos en otros hombres un poco más modernos quizás. En los discípulos. En Pedro y Andrés. Dice la Biblia que eran pescadores. Dios los llamó de ahí. Y les dijo, pescadores de hombres os haré. Algunas personas se quejan o nos quejamos de las labores que hacemos. Porque de repente es difícil carga, son trabajos duros, son trabajos pesados. Y quizás muchos trabajos que nos quitan mucho tiempo de pasar con la familia. Hermanos, la sabiduría y la providencia de Dios aún está en esos lugares. Porque sabe Dios cuál es la labor o en qué labor nosotros nos vamos a desempeñar. ¿Sabe Dios por qué yo soy pastor? ¿Sabe Dios por qué Dios le puso a usted como siervo de Dios? No es porque de repente nos gusta de repente no trabajar en trabajos forzados, donde trabajo de la mano, las manos se encallecen, sudamos, transpiramos, ¿no? Y hay gente que se queja. La providencia de Dios está ahí, en el sostenimiento de cada día de nuestra vida, en los trabajos, en las actividades que tenemos. Miren lo que dice, hermanos, el libro de Eclesiastés. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura de esta manera: dulce es el sueño del trabajador. Si del trabajador es dulce, ¿qué será del ocioso? A Dios le agrada. Dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Miren, hermano, Dios quiere hombres trabajadores, hombres y mujeres que sirvan a Dios por medio de su trabajo. Pero la riqueza del rico, dice, no les dejará dormir. Pero Dios sí honra al que tiene trabajo. Si tienes deseos espirituales, usted también puede disfrutar de la presencia de Dios, aún en su trabajo, y tendrá un tiempo libre durante el día cuando pueda orar y pensar en las cosas espirituales. Es importante, mis amados hermanos, saber que aún nuestro propio trabajo, cualquier tipo de labor que desempeñemos, es la providencia de Dios, es el amor de Dios para nosotros. Miren lo que dice, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 5. Dice las Escrituras de esta manera, Hebreos 13, 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios siempre está proveyendo, Dios siempre está dándonos, aún utilizando nuestro esfuerzo físico, aún utilizando nuestras capacidades, aún utilizando las fuerzas que Dios nos ha dado para proveernos. Y eso es la obra de Dios en nuestras vidas. Yo siempre he dicho, hay gente que dice, yo trabajo en las cosas espirituales, pero trabajo también en lo secular. Aún ese llamado secular es la obra de Dios. O sea, mucha gente separa el trabajo espiritual y el trabajo secular. No, todo es la obra de Dios, todo es el trabajo de Dios. El trabajo pastoral, el trabajo espiritual y aún el trabajo secular. Si tú haces cualquier otro tipo de trabajo, aún en ese trabajo tú tienes que demostrar que tú eres un hijo de Dios. Entonces, mi amado hermano, no hay esa separación de lo secular con lo espiritual. No hay. Todo es la obra de Dios. Todo es el trabajo de Dios
Mira lo que dice Timoteo 6:8. El libro de Timoteo, unas cuantas hojitas más voltea hacia atrás. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estemos contentos con lo que Dios nos da. Si Dios nos da algo, si Dios nos da poco, es igual. Esa es la providencia de Dios. Dios tiene control de todo eso. Dios está controlando providencialmente su sustento, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Esa es la providencia de Dios obrando en la familia, en los hijos, en la esposa. No es un asunto de que solamente yo soy el siervo de Dios y tú pues sufres, no. No, es un control que Dios tiene de toda la familia, de todos los hijos. Y estemos contentos con lo que Dios provee, con lo que Dios nos da. En el mismo libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice: no dejéis de llevar, dice 1 Timoteo 6, 9, dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No caigamos en esto, hermanos. No es que queremos enriquecernos, queremos vivir con lo que Dios nos da. No queremos ser hombres ricos, que después la riqueza no nos deja dormir, porque estamos cuidando nuestra riqueza. Queremos ser hombres sostenidos por la providencia de Dios cada día, por el cuidado de Dios. Porque a veces, ¿qué sabes tú? Que de repente, con lo que Dios te da, es más que suficiente. Con lo que Dios nos provee, por su amor y su misericordia. Vuelvo a decir que no solamente provee al hombre, sino también provee a toda la familia. Y a veces nos quejamos. A veces gente que se queja y dice: no, bueno, la esposa que me pusiste no cree como yo. El esposo que me pusiste no tiene el espíritu como yo tengo. Y a veces las parejas, los esposos se quejan: los hijos que tú me diste, mira qué desorden son mis hijos. No, mira, la casa que tengo es grande, que no puedo hacer limpieza. La casa que tengo es muy chiquita, que no puedo dónde acomodar. O sea, no hay nada que nos pueda satisfacer. Hermanos, todo eso Dios ha provisto, sea grande, sea pequeño, sea cuantos hijos tengamos, o sean capaces nuestros hijos, sean inteligentes o no sean tan inteligentes, tengan habilidades menos que el otro o más que el otro, eso no importa. Si Dios nos los dio así, gloria sea a Dios. Esa es la providencia de Dios para fortalecer a la familia, para ayudar a la familia a crecer en fe, en amor, en temor delante de Dios. Entonces, aún la providencia de Dios en la vida familiar. Las mujeres que tuvieron sus hijos, Ana, por ejemplo, glorificó a Dios por tener su hijo. Elizabeth, cuando nació Juan el Bautista, glorificó a Dios por tener a su hijo. Aún en la vida familiar nosotros debemos glorificar por nuestros hijos, por la situación que está, si son creyentes, no son creyentes, si son inteligentes, no son inteligentes, si son habilidosos en alguna cosa. Gloria sea a Dios. No sé por qué es mi hijo así, por qué no es el hijo como el otro hijo. ¿Por qué mi hijo nació así? ¿Por qué nació con esta enfermedad y por qué no nació sano? O sea, a veces nos quejamos de lo que Dios hace. Yo conozco mucha gente que ha salido de la pobreza por tener hijos enfermos, porque mucha gente le ayudó. Hace años atrás, no tanto, hace un par de años atrás, había una denuncia. Un hombre su hijita nació con una flor, con una piel que se desgarraba, tan débil, o sea, no podía ni cogerla porque se desollaba. Tenía una piel bastante delicada y tuvieron que, hicieron una colecta a nivel del Perú, ¿no? Y le colectaron dinero, mucho dinero, y le dieron para que lo llevara a unos buenos hospitales en otros países.
y lo curaron a la niña, pero no pueden hacer mucho porque cada vez más esa piel es más delgada, no lo pueden hacer, no pueden hacer mucho trabajo con esa piel. Pero el hombre juntó mucho dinero, compró carros, compró propiedades y ha creado una comodidad para su hija, para poder educarlo, estar más tiempo con su hija, al cuidado de su hijo, y no estar trabajando en otras cosas, sino trabajar en el cuidado de su hijita. Y era una familia pobre. Dios sabe por qué Dios nos trae hijos aún con enfermedades, porque sabe Dios que a través de ello podemos nosotros mirar, confiar, descansar en Dios cada día. Esa es una providencia de Dios. Hay gente que se queja porque su esposo es incrédulo. Hay gente que se queja porque su esposa es incrédula. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de ello? Miren lo que dice Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 16, dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué sabemos nosotros? Si Dios nos ha juntado a dos parejas que somos creyentes, gloria sea a Dios, debemos alabar. Si Dios te ha juntado con una pareja que es incrédulo, que sea incrédula, alaba a Dios, glorifica a Dios. Dice: ay, este esposo, ay, esta esposa. No, glorifiquemos a Dios por la situación en que estamos viviendo y no quejarnos, porque ¿qué sabemos nosotros? De repente el marido o la mujer creyente puede obrar, Dios puede obrar en el corazón del marido incrédulo. ¿Qué sabemos nosotros de la obra de Dios y de cómo Dios salva a las personas? Hemos visto que Dios ha utilizado a una niña, hemos visto que Dios utilizó a Felipe, hemos visto que Dios utilizó a Jesús mismo para salvación de la mujer samaritana y de mucha gente. Entonces, hermanos, necesitamos saber que Dios sigue obrando, dando sus beneficios providencialmente a la familia. En el Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Salmo 111, versículo 5 dice: ha dado alimento a los que temen, para siempre se acordará de su pacto. Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Dios. Génesis capítulo 48, versículo 15. Miren lo que dice, hermano. Yo quisiera leer conjuntamente con ustedes Génesis capítulo 48, versículo 15. Miren lo que dice Génesis 48, 15. Importante este versículo que nos llena de paz, hermano. Dice el versículo 15, Génesis capítulo 48, versículo 15: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Desde el día que tú eres. ¿Desde cuándo eres tú? Yo soy hace 42 años. Yo soy desde el 71. Porque desde el 71 existí en esta tierra. Hasta el día de hoy, si lo leyera este versículo de acá 30 años más, hasta ese día Dios estará conmigo. ¿Hasta cuándo Dios va a estar contigo? Hasta el día que nosotros existamos. El día que dejemos de morir, ya no estaremos en esta tierra físicamente, pero si somos hijos de Dios, estaremos en la presencia, aún seguiremos en la presencia de Dios, alabando y glorificando. Hermano, Dios está providencialmente cuidando a nuestros hijos, a nuestra familia, proveyéndonos de beneficios a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hijos también, aún siendo incrédulos. Los padres creyentes a veces traemos beneficio a nuestros hijos incrédulos para su buena convivencia y buena vivencia en esta tierra. Entonces, mis amados hermanos, Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, así como Dios obró aún económicamente en la viuda de Sarepta. ¿Qué pasaba? Era una viuda que estaba endeudadísima, pero Dios le proveyó providencialmente. Porque esta mujer, ¿qué quería hacer esta mujer? Comer su última empanadita
y morirse. Eso es lo que estaba esperando, pero como Dios obró providencialmente, esta mujer pudo solucionar sus problemas económicos y a la vez también salvar su vida y vivir más tiempo. ¿Cómo Dios, hermano, utiliza así? De repente, Dios está utilizándonos así a nosotros para su obra. Entonces, ¿cuán necesario, hermanos, es decir, como decía el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte? Mi Dios pues suplirá. La providencia de Dios, hermano, y las bondades de Dios en nuestras necesidades, Dios siempre está manifestándose. En estas circunstancias, Dios sigue haciéndonos ver sus bendiciones. En el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 20, dice: he aquí, ha herido la peña, ha brotado aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Nunca. Este pensamiento bíblico debe llevarnos a la duda. Dice, mire, he aquí, ha herido la peña, ha brotado agua, y torrentes inundaron la tierra. ¿Qué pasaría eso? Tsunami. Torrentes inundaron la tierra. ¿Qué puede inundar la tierra? Un tsunami. Que se salga el mar, que haya lluvias, que la tierra bote su agua y toda la tierra. Aún en esas circunstancias, Dios sigue o seguirá cuidando y protegiendo si es que todavía estamos vivos. Aún en esas circunstancias. Pero los judíos dudaban: si la tierra sufre, si hay inundación, si la tierra se convirtiera en un caos, ¿Dios seguirá dando pan? No, tenemos que almacenar. Los hombres que hacen supervivencia, ¿no? Que almacenan para el futuro. Hay gente que almacena para el futuro, ¿no? Estamos hablando el otro día con Scott. Hay gente que tiene sus búnkeres de comida para 10, 15 años. Si sufriera un cataclismo en la tierra, ellos tienen comida. ¿Por qué? Porque ellos creen que si la tierra hay caos, no hay comida. Nosotros tenemos que almacenar, porque Dios no nos va a dar, porque Dios va a estar preocupado en salvar las vidas de la gente, pero a mí no. Yo tengo que protegerme, tengo que tener mis armas, tengo que tener mi comida, tengo que tener todo un búnker para poder alimentarme y sobrevivir sin la ayuda de Dios. Que Dios le ayude a los pobres, a mí no. Es lo que están pensando. ¿Qué le diría Dios? Necio, esta noche viene a pedir tu alma. ¿Para quién quedaron todas esas cosas? Hermanos míos, aún si pasara lo que pasara en este mundo, hermanos, pase lo que pase, Dios seguirá proveyendo si es que todavía tenemos vida. Si es que todavía tenemos vida. Entonces, mis amados hermanos, Dios sigue protegiéndonos. Nuestro trabajo, nuestra familia, en el trabajo, la provisión para nuestros hijos, aún siendo incrédulos, Dios sigue utilizándonos a cada uno de nosotros. La providencia también vemos en la protección del mal. Sabemos que en este mundo hay mucha maldad. Dice que en Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que la maldad se multiplicó. Desde muy niños hemos sido malos. La maldad ha crecido. Génesis 8:24 también dice, habla de la maldad que está progresando. Entonces, hermano, aún Dios está protegiendo de la maldad de este mundo. Mira lo que dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Corintios 10:13. Una promesa maravillosa, hermanos. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Hermanos, si en este mundo hubiera mucha maldad, más maldad de lo que hay, aún, hermano, en esas circunstancias, Dios estará dándonos la salida para que podamos resistir. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos aferrarnos a Dios en esas circunstancias, porque Dios sigue cuidando y protegiéndonos de la maldad. En un mundo de pecado,
la providencia de Dios detiene el mal de la pecaminosa naturaleza humana, a fin de que no se desborde como una enorme inundación el pecado. Cuando los hombres de Sodoma estaban llenos de malos deseos fuera de la casa de Lot, fueron repentinamente cegados e impedidos para cometer su maldad. ¿Por qué querían estos hombres? Coger a los ángeles que habían venido a visitar la casa de Lot. Y Lot, ¿qué les dijo? No los toquen a estos hombres, llévense a mis hijas. Ustedes son hombres perversos, hagan lo que quieran con mis hijas. Aún dice Lot, le dijo, son vírgenes, hagan lo que ustedes quieran con ellas, pero no los toquen a estos hombres. Pero Dios detuvo la maldad de estos hombres, encegueciéndoles, porque dice la Biblia, se fueron ciegos y se chocaban unos contra otros, y no les permitió que la maldad siga avanzando. Hermanos, si Dios no cegara la maldad en este mundo, ¿cuánto no más avanzaría la maldad? Si bien es cierto, para nosotros, bastante maldad, mucha maldad hay, pero si Dios no deteniera la maldad de este mundo, ya nos comeríamos vivos unos contra otros. Ya podríamos hacernos daño, ya no habría piedad para maltratar a nuestros hijos, así como en las épocas de Siria se comían a los hijos por la necesidad del hambre. Hermanos, Dios siempre ha estado utilizando circunstancias providencialmente para cuidarnos y protegernos de la maldad. Es necesario que nosotros podamos vivir agradecidos a Dios. En el libro de Judas dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Proverbios 4:23 dice, debemos guardar nuestro corazón de la maldad. Dios cuida a sus hijos, sí. Dios provee a sus hijos, sí. Dios protege a sus hijos, sí. Pero debemos conservarnos en el amor de Dios. Debemos protegernos de la maldad de este mundo, de las enfermedades. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios 11, 23. Hasta el 27 voy a leer. 2 de Corintios 11, 23 y al 27. Son ministros de Cristo, como si estuvieran locos, hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es para mí, en lo que es de mi debilidad. El Dios de mi Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. Miren la vida del apóstol Pablo. En todos estos peligros, ¿murió? No. Dios providencialmente salvó su vida de ser náufrago,
de hambre, de sed, de ser azotado, peligros de muerte, peligros de su ciudad. En todo sitio encontraba peligro este hombre. Cosa que a veces nosotros no pasamos estas circunstancias, ¿cierto? Pero este hombre estaba en constante peligro y Dios siempre estaba salvándolo, protegiéndolo providencialmente. Él no decía, ¡qué suerte! No me vieron. Él nunca dijo eso. Él dijo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estoy enfermo, gloria a Dios. Él no se quejaba, Señor, estoy enfermo, por favor, no, sálvame. No, daba gloria a Dios en la circunstancia como estaba. Él no se quejaba. Él vio la salvación providencialmente en su cuerpo físico, en cada circunstancia de su vida. Qué maravilloso ejemplo tenemos, hermano, de este hombre de Dios. Necesitamos vivir agradecidos delante de Dios. Debemos ser como el salmista y decir, guárdame como la niña de tus ojos. Guárdame, Señor. Así como un padre, yo no tengo la experiencia de tener una hija, pero tengo sobrinas y miro con mucha ternura, con mucha delicadeza a una mujercita que como a mis propios hijos varones. ¿Cómo sería un padre para su hija? Yo tengo a mi hermano, su hijita, cómo lo desvela y no quiere ni que se caiga. Un tropezón directo a su mamá está diciendo, más cuidado la bebita, y no quiere que se caiga, quiere tener una burbujita así. ¿Cuánto representa para ella su niña? Los que tienen hijas aquí saben de lo que estoy hablando. Una niña es mucho más delicada quizás que un hombre físicamente. Es el tesoro. Y Dios así mira a sus hijos. Y el salmista le decía, guárdame, Señor, como la niña de tus ojos. Con mucho cuidado, con mucha preocupación, con mucha ayuda, para que no tropieces. Entonces, hermanos, aún en esas circunstancias, nuestro Dios siempre está protegiéndonos, aún en peligro, aún en las enfermedades que existen en este mundo. Si Dios no nos protegiera, ¿qué seríamos de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Pero gracias a Dios vemos su providencia. Y la providencia de Dios a ser más santos. Si somos más santos, no es porque somos más inteligentes. Si somos más santos, más piadosos, más temerosos de Dios, no es porque yo tengo la carita angelical, yo tengo una mirada en lo invisible. No, aún en eso Dios está obrando. Si tú eres más santo, más piadoso, más reverente, es porque Dios está obrando en tu vida. No es porque tienes esa capacidad de humildad, porque tenemos la capacidad de repente dar una forma, ¿no?, de ser santo y piadoso delante de Dios. En el seminario donde estudiaba había un joven así bastante alto y flaquito y siempre caminaba así. Y su chapa le pusieron santurrón. Y de santurrón le conocí porque no, Dios te bendiga, hermanitas, y parecía un sacristancito de esos, ¿no? Así, con qué delicadeza caminaba. Pero después nos enteramos de cosas muy malas. Toda su santidad se le fue. Hermano, no es una obra humana el ser piadoso delante de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es la providencia de Dios. Es la mano de Dios para que nosotros seamos santos. Aún en eso, no es nada nuestro. Es Dios obrando en nuestra vida. Dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11, mira lo que nos exhorta. Romanos 6, 11. Dice, así también, es un mandato, no es una cuestión de sugerencia. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es Dios quien nos ayuda y nos exhorta para nuestro bien, para que nosotros crezcamos en Cristo, porque de nosotros no quisiéramos crecer en Cristo, de nosotros mismos. No quisiéramos, hermanos, realmente. Es la orden de Dios, es el mandato de Dios de considerarnos muertos al pecado. Es Dios quien está dándonos la orden para hacer eso. No es una sugerencia, no es una cuestión de elección,
No es un asunto donde yo diga, yo elijo ser más santo, yo elijo dejar el pecado. No, no, no. Es una elección, no es una elección humana, es una obra divina, es un mandato divino, es la obra de Dios que nos manda a hacer, a abandonar, a ser muertos para el pecado. Es necesario, mis amados hermanos, que Dios nos llene de sabiduría y por medio de esa sabiduría entendamos la obra, la providencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, que hace un efecto en nuestra vida de buscar a Dios. Es por medio, Dios mueve el Espíritu Santo para llevarnos a Él, porque lo natural que sería alejarnos de Él. Lo natural que es como el chancho. La naturaleza del chancho es: tú lo lavas al chancho, lo cuidas, le pones en un pedestal al chanchito. ¿Cuánto tiempo durará así? Y mira por la ventana que ha llovido, que hay un barro. ¿Qué hace el chanchito? Salta del pedestal, rompe la ventana, se hiere, aún se hiere todavía, y llega al barro. ¿Y qué hace? ¡Ay, estoy limpio! No voy a ensuciarme, dice. No, el chancho se revuelca en el barro. ¿Por qué? Y después, ¿qué piensa? ¡Ay, qué chancho tan sucio! No, su naturaleza del chancho, así somos nosotros. Si Cristo no estuviera en nuestra vida, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestra vida, hace rato ya nos estaremos revolcándonos en el mundo pecaminoso, de tal forma alejándonos. Pero es la obra de Dios que nos cuida, protege y nos provee las herramientas para no ser como el chancho. Entonces, mis amados hermanos, hay que reconocer, el apóstol Pablo se quejaba: la ley del pecado que está en mis miembros. Él decía, hay una ley del pecado que está en mí, natural. Cada creyente descubre tristemente que cada día es así, pero el Espíritu Santo en el creyente resiste todas las tendencias pecaminosas desde dentro de su corazón y observa la providencia de Dios en su propia vida. En su propia vida, hermanos. El salmista decía: antes que fuera yo afligido, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ese debe ser nuestra reacción, nuestro reconocimiento. Antes que fuera yo afligido, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Antes que Dios obre, nosotros ¿cómo éramos? Andábamos descarriados como ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que a nosotros nos agradaba. ¿Quién nos decía? ¿Quién ponía un punto para no decir esto no es o esto sí es? Nadie. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora, dice el salmista, guardo tu palabra. Algunas veces los efectos del pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, son puestos por las cosas espirituales. Los efectos que Dios ha causado en nuestra vida son, claro, consecuencias de esta relación con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. El libro de Job, capítulo 29, versículo 18, mira lo que dice. Job 28, mira lo que dice la Escritura. No se hará mención en el Corán ni de las perlas. La sabiduría es mejor que las palabras preciosas. 29:18, disculpen hermanos, 29:18. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. En mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Cuán pronto tales promesas y esperanzas de Dios llegan a su fin, repentinamente por acciones
de la providencia de Dios. Los mejores hombres dependen de las cosas que son dadas para su confort, para su vida tranquila, en lugar de depender de Dios mismo. Todos buscamos una tranquilidad, ¿cierto? Todos queremos vivir en una tranquilidad. Pero no solamente debemos desear vivir en una tranquilidad, debemos desear vivir con Dios, anhelar vivir con Dios. Todos quisiéramos, pues, morir durmiendo, quizás. Es la mejor muerte. Ya es dormido hasta mañana y chao, y ya quedó. Que morir en otras circunstancias. Todos buscamos, aún en nuestra muerte, morir tranquilos. Así como queremos vivir tranquilos, también quisiéramos morir tranquilos. Pero no es así, hermanos. En vez de buscar el confort en esta vida, debemos buscar a Dios y anhelar su palabra. Buscar a Dios. Dice la Biblia, mis pensamientos. En el Salmo 144 decía: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O el hijo del hombre para que lo estimes. Segunda de Crónicas decía: los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Necesitamos, hermanos, nosotros mirar que aún en medio de tantas circunstancias, Dios sigue cuidando y protegiendo a sus hijos para ser más santos, para ser más puros. No podemos entender las grandezas de Dios, pero es Dios quien nos hace que nosotros conozcamos y entendamos para poder vivir en esta tierra y manifestar el amor de Dios, manifestar el poder de Dios, como dice la palabra, ser la sal y la luz en esta tierra. No es porque seamos mejores que los demás, sino es porque es la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es necesario, hermanos, decir como el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. No somos nada. Solamente por su gracia somos piadosos, santos, elegidos por Dios. Por su misericordia crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? La providencia de Dios está tanto en lo físico, en lo material y también en nuestro crecimiento espiritual. No podemos nosotros decir: mañana voy a estar bien, espiritualmente voy a estar bien, mañana voy a estar más fiel que hoy día. No. Si nuestras emociones muchas veces cambian, y a veces, aún como cambian nuestras emociones, cambia también nuestra perspectiva acerca de Dios. Hoy día podemos estar en un nivel espiritual muy alto, pero mañana podemos estar en un nivel espiritual bastante bajo. Si no nos aferramos de Dios, esto va a ser bastante vulnerable en la vida del ser humano. De lo contrario, tenemos que decir, como decía el salmista: cada día son nuevas tu fidelidad. O sea, nuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Cada día son nuevas. Cada día es nuevo para nosotros en nuestra relación con Dios. La providencia es como una fuente de la cual fluyen todas las bondades de Dios en relación con las cosas de esta vida y de la venidera. En forma pública y privada, en eventos ordinarios y extraordinarios, demasiado numeroso para contarlos. En todo lo que suceda a los creyentes, los ángeles nos están cuidando. Todo lo que suceda a los hombres. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice la Escritura. En Hebreos 1, 14. Dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él también participó. 1.14, después estoy leyendo el 2.14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación, hablando de los ángeles. Mis amados hermanos, Dios siempre está al cuidado, aún de nuestra vida y nuestra relación espiritual para con Dios. Entonces, la providencia de Dios en la vida familiar, en la vida personal, en la vida familiar y en la vida cotidiana, en la protección de las enfermedades y los peligros de este mundo, y también en la perseverancia de nuestra vida espiritual, es la obra de Dios. No es nada nuestro, no es ninguna capacidad humana, sino es todo el cuidado de Dios. Desde que nacemos físicamente hasta que nacemos espiritualmente y vivamos en las manos de Dios, y aún en nuestro crecimiento espiritual, también Dios tiene cuidado de ellos. Y todo es la obra y la providencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor siga añadiendo más bendición a nuestras vidas y más entendimiento de las cosas que nos pasan en este mundo. Vamos a orar.